Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Confesiones y Confusiones. Muy buenas tardes, con esta oportunidad de saludarles y gracias por permitirnos arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Licenciado Alfonso Solís Macías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Memo, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Confesiones y Confusiones. Sabemos que es un día de descanso, especialmente el último antes de que se venga otra vez toda la vorágine de esta ciudad, pero bueno, aprovechémoslo de la mejor manera. Fernanda García Martínez. Por acá andamos y también muy contenta ya de estar una semana más aquí de Confesiones y Confusiones. Muchas gracias, qué bueno, Fernanda. En este equipo de trabajo saludamos a todo el auditorio. En esta ocasión vamos por los acontecimientos de hace 2 días, confesiones y confusiones. En proceso de duelo, guardaremos 1 minuto de silencio por nuestros compañeros de la Facultad de Economía. Muchas gracias. Confesiones y Confusiones. Hablemos de problemas auditivos. La discapacidad auditiva es un trastorno sumamente relevante debido a que tiene importantes implicaciones tanto en la adquisición como en la utilización del lenguaje, provocando desde dificultades en la comunicación hasta la incapacidad total para aprender el lenguaje, siempre dependiendo de factores como la edad a la que aparece la discapacidad, la rapidez con la que se implementan medidas, el entorno familiar o las actuaciones educativas. La OMS nos habla de deficiencia o discapacidad auditiva. Entendemos por deficiencia la capacidad disminuida de percibir el sonido, especialmente el tono y la intensidad. Sin embargo, una cierta deficiencia auditiva es habitual en muchas personas, especialmente con la edad, y no supone un gran problema. Es discapacidad cuando esta pérdida afecta de manera significativa la vida de la persona y necesita utilizar ayudas especiales. Vamos a referirnos a diferentes términos. Hipoacusia cuando la audición es deficiente, pero permanece cierta capacidad que es útil para la percepción del lenguaje oral y de los sonidos ambientales. Sordera cuando hay una audición residual imperceptible que imposibilita la percepción del lenguaje oral y de los sonidos ambientales. Y anacusia es una ausencia total de la audición, muy poco frecuente, ya que incluso en las sorderas profundas se mantienen unos mínimos restos auditivos. Vamos a clasificarlas de 2 formas. Según la zona lesionada, es una discapacidad de transmisión o conductiva debido a una deficiencia en la transmisión a nivel del oído medio. Generalmente son menos severas y pueden tener tratamiento médico. De percepción o sensorial, debido a una alteración de los órganos del oído interno, suelen ser las más relacionadas con la sordera, o mixta, cuando las alteraciones se localizan anatómicamente en el oído medio e interno.
Y segunda clasificación, según el momento de aparición del lenguaje. Se habla de discapacidad prelocutiva, que se produce cuando no ha habido ninguna adquisición lingüística importante, que se inicia desde el nacimiento hasta los 2 años. Perilocutiva, cuando ocurre en el periodo inicial de adquisición del lenguaje, desde los 2 a los 4 o 5 años. Discapacidad postlocutiva, cuando el lenguaje oral ya está adquirido o en la edad adulta. De forma complementaria o alternativa a las audioprótesis, un elemento prácticamente imprescindible en la intervención sobre las discapacidades auditivas es la enseñanza de un método de comunicación alternativa que emplee, por ejemplo, gestos y que permitirá a la persona compensar parte de los déficits de comunicación existentes. Yoali Velasco, Santiago, médico pasante del Servicio Social. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesionesyconfusiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Sí. No te oigo. No te oigo. Oye, ¿podrías hablar un poco más alto, por favor? No te oigo. No te oigo. ¿Podrías hablar un poco más alto? No te oigo nada. ¿Me entiendes las señas? ¿Las señas sí me entiendes? ¿Pero por qué? O sea, no sé qué pasa. No te oigo nada. El mundo es muy distinto si no te puedo oír. La gente me platica de la música, me platica de tantas cosas, del ruido del mar, del trino de los pájaros, de las hermosas poesías que interpreta tanta gente hermosa. Y tú, a ti, no te escucho, no te puedo oír. Te voy a... Un favor, habla más alto. Estamos de regreso en Confesiones y Confusiones. Hoy tenemos la compañía del doctor Ignacio Mora Magaña una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Y el tema del que vamos a hablar hoy... Bueno, antes de pasar al tema, creo que vale la pena leer su currículum, que es realmente impresionante. Memo, ¿me ayudas un poco, por favor? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludar a un gran amigo, un gran compañero, a un gran profesional, tan preparado, tan lleno de experiencia, tan buen amigo para muchos amigos. Esa es la verdad. Se percibe ese carisma que tiene el doctor Ignacio Mora Magaña. Es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, pediatra desde el Hospital del Niño del DIF en Hidalgo, con especialidades además también en audiología, otoneurología del Hospital General de México, maestro en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en educación de la UPN en proceso, catedrático en maestría de psicología clínica en la UVM Villahermosa, Tabasco, catedrático en maestría de psicología clínica en la UTVM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Trabajo en Instituto Nacional de Pediatría como especialista e investigador. Más de 140 tesis dirigidas en medicina a nivel de especialidad, subespecialidad y maestría. Más de 25 artículos nacionales e internacionales. Trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Miembro del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, AC. Asimismo, es presidente del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Así que, como pueden ver, nuestro invitado de hoy algo sabe, algo debe saber del tema. Y bueno,
Ahora sí, después de leer el currículum, que considero de respeto, el tema que vamos a tratar hoy es el tamiz auditivo neonatal. Memo, ¿a qué te suena? Mira, hay una situación bien interesante en este sentido. A todos los recién nacidos, es imprescindible que les realicen el tamiz neonatal. Y todos piensan en un tamiz neonatal. Ojo, no es uno, son dos. Uno es un tamiz metabólico y el otro es un tamiz auditivo neonatal. ¿Qué tan importante es esto en la vida de cualquier ser humano que llega a compartir con nosotros este maravilloso mundo? Yo quiero preguntarle, doctor Ignacio Mora, agradecerle otra vez la compañía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del tamiz auditivo neonatal? ¿Qué es exactamente esta prueba? Gracias por la oportunidad de estar en estos micrófonos tan queridos de nuestra gloriosa casa de estudios, la UNAM. Un tamiz es una prueba que nos permite determinar quiénes pueden estar potencialmente enfermos o portadores de una lesión y quienes definitivamente no tienen esa alteración o esa lesión. De esta manera, el tamiz metabólico nos permite identificar a niños que tienen algunas características de enfermedad, como es el hipotiroidismo, y necesitamos a través de esta prueba identificar a todos los niños que puedan tener, parezca que tienen, o si permiten decirlo, huelan a hipotiroidismo. De tal manera que ningún niño se quede fuera de la identificación. Una vez que se hace esta primera parte, se realiza una prueba de confirmación y entonces afortunadamente tendremos que decir a alguien, este bebé no tiene nada. Fue un falso positivo. Pero vamos a tener un grupo de niños identificados con la patología que no queremos perder. Esto es en el tamiz metabólico. En el tamiz auditivo, lo que queremos hacer es exactamente lo mismo. Identificar todos los niños que al momento del nacimiento puedan tener, pareciera que tuvieran, o si me lo permite nuevamente, oler a patología de audición. Y esto es muy importante porque los primeros meses, los primeros años de la vida, cuando el bebé todavía no platica con nosotros, son fundamentales para su desarrollo. Si bien él no platica, está siendo alimentado en su cerebro por lo que escucha cotidianamente alrededor de él. Los sonidos, como el tono de entrada de esta estación, como las voces de ustedes, como los trinos de los pájaros a los que hacían alusión temprano en el programa, como las palabras y risas de papá y mamá, todo eso lo está alimentando, está fortaleciendo su cerebro. Y necesitamos estar seguros que la vía auditiva, el canal auditivo, está indemne, libre de todo daño, para que el bebé y su cerebro puedan ser alimentados de esta forma. Creo que es algo importante, fundamental para el desarrollo de la vida. Tengo una pregunta más, para empezar con esta serie de preguntas. Hablaba de hipotiroidismo y de lesiones. ¿Cuáles son las otras situaciones que pudieran presentar alguna deficiencia acústica en los bebés? Bueno, el hipotiroidismo es para ejemplificar lo que es el tamiz metabólico, okay. Y nuestros bebés no necesariamente comparten la patología de audición con el hipotiroidismo. Puede aparecer algún bebé que tenga las dos, no es lo común. La patología que nos interesa identificar es la falta de audición, ya sea, como lo señalaban temprano en la cortinilla de entrada, la sordera total o la hipoacusia. Lo que nos interesa identificar es nivel de audición, quedarnos tranquilos cuando le decimos a una mamá, su bebé
oye normal. Y cuando decimos su bebé oye normal, lo que queremos decir es que no tiene ninguna patología en el oído en ese momento. En este caso, este tamizaje se realiza a todos los recién nacidos, o es cuando hay algún factor de riesgo que podría llevarnos a pensar que el niño podría sufrir de alguna sordera. Muchas gracias por tu pregunta, Fer. Es correcto tamizaje también, dijiste bien. Hay bebés que tienen factores de riesgo. A esos bebés, por nada del mundo puedo dejarlos ir sin hacer el estudio. ¿Sí? Pero el propósito del gobierno federal en este momento, y gracias a que fue modificada la Ley General de Salud, es que todos los niños que nacen en nuestro país sean tamizados auditivamente. Todos. Explico. Los niños que tienen riesgo para una patología de audición, pues ya sabemos que tienen riesgo. Y vamos a estar con los estudios y con una lupa del tamaño de la de Sherlock Holmes buscando la patología auditiva. Esos bebés no me preocupan, sino los bebés que vienen de un embarazo totalmente normal, que no hay ningún antecedente en su familia, que los papás y los abuelos y los tatarabuelos oyen perfectamente, que el parto fue totalmente normal. Esos bebés también pueden tener patología de audición. Y esos son los que más nos preocupan. Los otros, los que tienen riesgo, vamos a estar atentos a ellos. Yo, su pediatra, el neonatólogo, vamos a estar atentos. Esos son los que menos preocupan en el tamiz. Los que nos preocupan son los que vienen sin ningún problema y pueden tener patología de audición. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si nos pudiera mencionar cuáles son estos factores de riesgo y qué puede hacer que efectivamente, si no había factores de riesgo, llegue un momento en que, como dicen, un bebé aparentemente que todo el embarazo fue normal, ¿qué puede llegar a pasar que nos ocurra ahí que sí tenga este problema? Fíjate que me están haciendo unas preguntas bien interesantes. Fíjate que los factores de riesgo son todos los que tienen que ver con falta de oxigenación en el bebé y particularmente en el cerebro. Es decir, un trabajo de parto demasiado prolongado, más de 10 horas, por ejemplo, un parto en el cual bebé al momento de nacer no llora y respira inmediatamente, y estas cosas que pueden dar lugar a que bebé tenga una hipoxia neonatal, una baja de oxígeno, y la consecuencia es que puede tener baja en la audición por falta de oxigenación. ¿Sí? Este es uno de los factores de riesgo. El otro es una serie de enfermedades que ocurren durante el embarazo y que los llamamos particularmente TORCH, como si fuera antorcha en inglés. TORCH. T-O-R-C-H. Es correcto. Y son las iniciales de una serie de enfermedades producidas por virus, es decir, infecciones virales durante el embarazo. La toxoplasmosis, que es transmitida sobre todo por gatos y por comer o manipular carne cruda, ¿sí? Durante el embarazo. El citomegalovirus, que también es transmitido por gatos, pero algunos perros lo pueden tener. La rubiola, la enfermedad de rubiola que todos ustedes conocen y que algunos la hemos padecido. Ahora, afortunadamente, hay vacuna para la rubiola. La rubiola es una infección que si le da a una mamá durante el embarazo y le da porque ella no la tuvo de pequeñita, va a dejar siempre secuelas en bebé. Y mientras más temprano es el embarazo en el momento de la enfermedad, más dramáticos son los efectos en el bebé. Pero siempre, aunque sea en la última semana del embarazo, siempre va a afectar la audición, siempre va a haber sordera. Entonces llevamos la T de toxoplasmosis, la R de rubiola, la C de citomegalovirus y me falta la H para hacer la Che.
de Torch, que es el herpes virus. ¿Sí? Entonces, todas estas enfermedades virales durante el embarazo nos causan un tremendo susto a los médicos, pediatras, ginecólogos y a los audiólogos por las repercusiones que puede tener. Sobre todo esto, durante el embarazo. Bueno, por favor, esperamos aquí sus llamadas al 55 36 89 89. Nos están apoyando en los teléfonos la enfermera Mayra Caballero Chávez y la doctora Joali Velasco Santiago, quienes amablemente tomarán sus mensajes, sus llamadas, sus dudas, y las podemos platicar aquí con el doctor Mora. ¿Cuál teléfono dijiste? No lo alcancé a escuchar. 55 36 89 89. No ando bien del oído, perdón. Creo que no nos hicieron el tamiz a todos en esta cabina. Y bueno, aprovechando esto, quiero saber, doctor Mora, ¿en qué consiste el tamiz auditivo neonatal? El tamiz auditivo consta de una prueba que usa una serie de estudios, particularmente una respuesta que tiene nuestro oído que se llama emisiones otoacústicas. Emisiones otoacústicas. Y ahora se los regreso a ustedes. Ahora yo me voy a poner el papel del preguntón. ¿Sí? Emisiones, ¿a qué suena? A que se produce algo. A que se produce. ¿Sí? Acústico. ¿A qué suena? Un sonido, ¿verdad? Del oído. Oto. Oído. Entonces, es decir, de acuerdo a esta definición que acaban de hacer ustedes, es la identificación de un sonido que produce el oído. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿quedamos que el oído sirve para oír o para producir sonidos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Ustedes hicieron la definición? Platíquenme. Pues normalmente sabemos, ¿no?, que es para escuchar, pero digo, yo la verdad nunca había escuchado ni sabido que el oído produzca sonido, ¿verdad? Ajá, ¿no? Pues, bueno, el oído produce sonido. Okay. Un sonido exactamente igual al que recibe, de las mismas características, pero de muchísima menor amplitud. Amplitud en física es volumen de sonido. Uh-huh. De tal manera que para hacer esta prueba le ponemos una sondita al bebé, una sondita que puede ser parecida al audífono que algunos jóvenes inapropiadamente usan para escuchar música. Les ponemos esta sonda a bebé y en esta sonda va a salir un sonido que yo conozco y por el programa de cómputo tenemos perfectamente identificado. Y tenemos por otro lado un micrófono ultrasensible para registrar la respuesta del oído. Y entonces con este estudio vamos a identificar la presencia de una respuesta de oído normal o no normal. De tal manera que, como todos los tamices, el tamiz auditivo solamente nos va a decir una de dos cosas. ¿Bebé tiene audición normal o tiene audición no normal? Es lo único que nos va a decir. Es decir, ¿se puede hablar en este momento de que hay una sordera total o es mediana o no propiamente? Fíjate que no sé, porque la prueba del tamiz auditivo solamente me dice que tú oyes bien o que no oyes bien. ¿Eso quiere decir que estás totalmente sorda? ¿O medianamente sorda? ¿O muy poquitito sorda? No sé. Esta prueba, como tamiz, solamente me dice la audición es normal o es no normal solamente. Se tienen que hacer otras pruebas posteriores. Se tienen que hacer otras pruebas después. Ah, ok. ¿Sí? Más preguntas, serían muy interesantes poderlas recibir al 55 36 89 89. Es muy enriquecedor escuchar estas novedades. Créanme lo que son unas novedades, a pesar de que ya existe esto. ¿Desde hace qué tiempo, doctor? Más o menos 20 años en el mundo, poquito más, como 30 años en el mundo. Y en México los primeros equipos de emisiones otoacústicas llegaron alrededor de 1994. Y el primer equipo que llegó a México lo utilizaron el doctor René Toral y el que habla en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Podrías enfatizarme este último punto que señalaste tú en esta participación? Sí, el de la voz. Así, o sea, hace yo mismo. Claro, el doctor Ignacio Mora Magaña, quien estamos escuchando afortunadamente con este placer, este entusiasmado placer, diría yo.
Estamos esperando sus llamadas telefónicas. Aprovechen al doctor, por favor, que es una oportunidad de lujo con el doctor Ignacio Mora Magaña, que las especialidades que ya he señalado es otorrino. Audiólogo, otoneurólogo y foniatra, entre otras cosas que hemos estado repitiendo. Hacemos una pausa y regresamos. Seguimos hablando de lo que son los problemas auditivos. Tenemos 4 principales problemas, que es el primero, el tapón de cera. Es la obstrucción del conducto externo por el cual el cerumen causa un problema en la audición. Principalmente este da dolor, pérdida temporal de la audición y un poco de comezón. El segundo sería lo que es la otitis externa. Esta es la inflamación del oído externo. Está dado por 2 tipos principalmente, lo que son las alergias, las infecciones, el agua contaminada. Y la segunda es por 1 o más factores de infecciones, como son de la garganta o microorganismos combinados con esta. La tercera sería la otitis media. Es muy común en los niños menores de 3 años, los adultos mayores, las personas con defensas bajas. Principalmente se manifiesta con dolor intenso en el oído, fiebre, náuseas, vómito. Esto se da por infecciones frecuentes de garganta, cambios bruscos de temperatura y el abandono de tratamientos médicos. La cuarta sería la otitis media supurativa. Al igual que la otitis media, esta causa problemas en el oído medio externo con una supuración de líquido de este mismo. Esta, al igual que la otitis media, está dada principalmente por abandono de los tratamientos médicos, infecciones frecuentes, cambios bruscos de temperatura y en algunas ocasiones está dado por lo que es la tuberculosis. Ahora hablemos sobre lo que es la limpieza del oído. La limpieza del oído se debe llevar a cabo únicamente durante el baño. No se debe de utilizar cotonetes, pasadores o cualquier otro objeto en el oído, ya que es un órgano muy sensible. Se debe de lavar durante el baño, como se había comentado anteriormente, y el secado únicamente es esponjeado con la ayuda de lo que es una toalla. Mi nombre es Mayra Caballero, licenciada en enfermería. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesionesyconfusiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Confesiones y confusiones. Con el tema de hoy, tamiz neonatal, con el doctor Ignacio Mora Magaña, audiólogo. Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, muchas gracias como siempre, soy Guillermo Carballido y nuestra compañera Mayra Caballero Chávez. Llamadas telefónicas quienes lo hacen al 55 36 89 89. Buenas tardes. Doctor, nos pregunta el doctor Jorge Carmona Andrade del Instituto de Fisiología de la UNAM que por qué no hay que limpiarse los oídos. Ah, qué buena pregunta. Los oídos producen una sustancia que todos conocemos como cerilla o cerumen. Los 2 nombres son correctos. La cerilla tiene una función muy particular en el oído y me imagino que la mayoría de ustedes ha tocado alguna vez la cerilla. Es una sustancia pegajosa. Justamente ese es el propósito, de tener lo que se pudiera meter al interior del oído. Y el problema es que cuando intentamos limpiar el oído, lo único que hacemos es retacar la cerilla en el propio oído. Les voy a regresar un poquito en el tiempo, a la época en que veíamos cómo preparaban los cañones de guerra hace 2 o 3 siglos, que metían una carga de pólvora en el cañón por la boca del cañón y luego usaban un retacador, un palo largo, con una estopa para retacar hasta el fondo la pólvora y después metían la bala enfrente. Cuando usamos el cotonete para limpiar los oídos, hacemos lo mismo que el retacador
en el cañón con la pólvora. Y acabamos por formar en el interior de nuestro conducto auditivo un verdadero tapón de cerumen. Por eso, nada más por eso, les pedimos que no usen nada para limpiar los oídos. Si quieren limpiar los oídos, yo les voy a decir cómo hacerlo. La forma más fácil y correcta de limpiar los oídos es con el codo. Si ustedes lo hacen así, limpiarán apropiadamente el oído, conservándolo sin ningún tipo de lesión. Llevo años intentándolo con el codo y nunca he podido. Bueno, puedes tratar con el codo de tu vecino o de tu vecina. Y tampoco. Y tampoco se va a poder. Lo que pueden hacer es dejar que caiga el agua de la regadera en el oído, y al momento en que esa agua salga, saldrá junto con ella lo que tenga que salir. No hay que hacer ninguna otra cosa. Espero haber contestado, doctor. Falta otra pregunta del mismo doctor. Nos dice que si los ruidos de ambulancias, autos, metro dañan lo que es el oído. Los ruidos de este tipo de sonidos, como el de la ambulancia, son muy intensos, pero son muy pasajeros. La exposición es tan breve que es muy poco común que ocurra un daño por la exposición a este sonido. Ahora, si usted va sentado en el cofre de la ambulancia mientras la sirena va encendida, seguramente sí va a tener patología. Es decir, la exposición de largo tiempo a los sonidos son los que pueden causar problema. Y hace un momento dije los audífonos que usan inapropiadamente algunos jóvenes para escuchar música. Y dejen decirles que, bueno, su servidor también vende aparatos auditivos y mis hijos tienen que comer. Yo les agradeceré que sigan usando los audífonos, pero tengan presente mis teléfonos que van a tener aquí en la cabina de Radio UNAM. La pregunta no es si el uso de los audífonos va a causar problema. Es ¿cuándo voy a tener el problema yo? Y eso va a ser totalmente individual y personal. Entonces, por favor, no dejen de usar sus audífonos. Yo necesito vender aparatos auditivos. ¿Sí? Okay. Doctor Ignacio Mora Magaña, creo que es un señalamiento muy puntual en realidad, y quienes están por ahí en sus manos traen algún auditivo que para oír música con esos audífonos, cuidado, porque van a seguirlos usando después, pero para oírle a las personas hablar. Gracias por estas llamadas que contestó la enfermera Mayra Caballero Chávez. Muchísimas gracias. En el tema de hoy, que es tamiz auditivo neonatal, ¿quién indica la elaboración del tamiz auditivo neonatal? En sus orígenes, cuando todavía no estaba legislado, lo indicaba el pediatra neonatólogo o el pediatra que atendía al neonato, al recién nacido. Es la persona que solicita el estudio. En algunos casos, cuando el bebé tiene otro tipo de problemas y es atendido por un equipo multidisciplinario, puede ser cualquiera de los miembros de este equipo, que puede ser el neurólogo pediatra o puede ser el internista pediatra, etcétera. ¿Quién lo hace? Bueno, lo debe hacer un audiólogo. El audiólogo es el médico especialista en estas áreas. Puede tener un equipo para desarrollar el trabajo en un lugar donde haya una gran cantidad de bebés, pero la interpretación debe de estar a cargo de un audiólogo. Y esto lo señalo de manera puntual. Debe ser un audiólogo, porque, miren, con mucha frecuencia, yo tengo un muy buen amigo que es un magnífico contador, y cuando tiene problemas en su casa, él le entra a la carpintería y le entra un poquito a la albañilería, pero cuando ocurren problemas en el equipo electrónico como la televisión, dice: yo no le entro ahí. ¿Y por qué no le entra al equipo electrónico? Pues porque seguramente no va a arreglar el equipo electrónico y lo puede dejar con más daño. Y lo que yo estoy pidiendo es que sea el profesional de la audición, el audiólogo, el que interprete y atienda a estos bebés. Es quien debe hacer el estudio. ¿Sí? Llamadas telefónicas 5536-8989. Con nosotros quien recibió la llamada, la doctora Yoali Velasco Santiago. ¿Quién se comunicó? La señora Laura Cortés Andrade nos habla desde Tultitlán, Estado de México. Es una señora de 65 años.
Ha presentado desde hace 4 años acúfenos y se ha hecho varios tratamientos y varios estudios sin notar mejoría. Ella es una persona muy angustiada debido a que no sabe a qué se debe, no sabe si puede esto aumentar y si puede llegar hasta perder la audición y qué puede hacer para tratarse. Doctor Ignacio Mora Magaña, en relación a esta llamada, yo creo que es una llamada de muchísima gente. En la consulta yo lo escucho en muchas personas. Doctor, tengo muchos años de hipertensión, doctor, tengo este problema, y no se me quita. Este es un grito, doctor Ignacio Mora Magaña, es un grito de muchísima gente representado por esta persona que se llama Laura Cortés Andrade. Yo creo que es una oportunidad que usted nos pueda ayudar a todo el mundo. Muchas gracias por doña Laura por la oportunidad de contestar esta pregunta. El acúfeno es un síntoma. ¿Pero qué son acúfenos? Ahí voy para allá. Cuando digo que es un síntoma, quiero decir que es la llamada de alerta, la banderita que saca algo para avisarnos que hay una patología de otro tipo. El acúfeno, si queremos entender apropiadamente, dicho en castellano, es un zumbido en el oído. El zumbido puede tener cualquier característica. Puede ser un tono puro como un pip, o puede ser un tono complejo como un chorro de olla de vapor, o eventualmente pueden ser como campanitas, ping, 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 o puede ser como un latido. Puede ser de cualquier forma el acúfeno. Eventualmente le podemos llamar acúfeno o tinnitus, y todo acaba siendo lo mismo. No es raro que los pacientes con hipertensión debuten con un acúfeno, es decir, que no tengan otra sintomatología y lleguen a consulta a quejarse por el acúfeno, y el médico les toma la presión y dice: usted es hipertenso. No, doctor, yo no soy hipertenso. Ya es hipertenso. ¿Cómo solucionarlo? Controlándolo inmediatamente. La hipertensión arterial, poniéndole en cifras de normalidad. Y así como sucede con la hipertensión, sucede con la diabetes, sucede con la hipercolesterolemia. No llores, Fer, así sucede. Suena muy feo. Está angustiada. Todo esto. Está angustiada. Y dejen decirle otra cosa, doña Laura. Mientras más se angustie usted por el acúfeno, más fuerte lo va a tener. No se angustie. Trátese lo que se tiene que tratar, su hipertensión, su colesterol, y no se preocupe por el acúfeno. En algún momento el acúfeno va a ceder. Si ya se trató de la hipertensión, si ya se trató de todo, entonces, por favor, busque a su audiólogo de cabecera. Memo, dije audiólogo de cabecera. Yo creo no que dije sí. otorrino. Audiólogo de cabecera. Créeme que lo estoy anotando. Audiólogo de cabecera. Muchísimas gracias por esta llamada, Laura Cortés. Yo creo que es una respuesta bastante precisa. Perdón, Joali, no te dije lo que me estabas preguntando. ¿Dónde encontrar a su audiólogo más cercano? Con tu permiso, doctor, voy a hacer un comercial. Pueden entrar a la página de COMCAOF, COMCAOF, es Consejo Mexicano de Audiología, Otoneurología y Foniatría, COMCAOF. No, así lo ponen en Google o en el buscador de su preferencia, y le ponen ustedes que quieren encontrar un audiólogo. Van a aparecer un mapa y ustedes le dicen: estoy en Estado de México. Hacen clic en el Estado de México, en el mapita, y ahí va a aparecer los audiólogos que hay en el Estado de México. Y así pueden hacer en cualquier parte del país para encontrar a los audiólogos que están certificados. Certificados quiere decir que nosotros, el Consejo Mexicano, certificamos que el médico tiene una educación continua suficiente para seguir prescribiendo y atendiendo a pacientes de esta especialidad. No están todos, nada más están aquellos que nosotros a la sociedad le podemos garantizar que están actualizados. Entonces, que se meta doña Laura a la página de COMCAOF y ahí busca a su audiólogo de cabecera. Doctor Ignacio Mora Magaña, voy a aprovechar este oportuno comentario tuyo, porque es muy frecuente en la calle que la gente se deje llevar por circunstancias. Yo quisiera preguntarte, perdón que me salga un poco del tema, pero es relevante el caso.
aparatos para sordera, visítenos, venga. Abundan por todos lados. Y yo creo que los aparatos no se compran así nada más como zapatos. Debe ser una persona con las características que has señalado. Además es personalizado el aparato. Si me podrías ampliar esto, por favor. Sí. Miren, sobre todo los aparatos que más nos preocupan que están vendiéndose ahora son los muy baratos que se ofertan por televisión, porque son amplificadores planos. Quiero decir, funcionan exactamente igual que el botón de volumen de su radio a través del cual ustedes me están escuchando. Solamente le aumentan el volumen y le bajan el volumen. Y nadie tiene una pérdida auditiva plana. Nosotros escuchamos frecuencias como las de la marimba que hace un momento el doctor Carballido estuvo tocando aquí mientras hicimos el minuto de silencio. Frecuencias muy graves o frecuencias muy agudas. Y mucho más graves y mucho más agudas que lo que acabamos de escuchar. Agudas, graves. El problema es que hay personas que oyen muy bien las frecuencias graves y muy mal las frecuencias agudas. Es lo que sucede con más frecuencia en las personas mayores. Hay otro tipo de patología en la cual oyen muy mal las frecuencias graves y bastante bien las frecuencias agudas. Y hay personas que les bajan unas, les suben otras, y otras están más abajo y otras un poquito arriba. No hay una pérdida plana. De tal manera que si usan un aparato de estos que cuestan 2,000 pesos, les dicen que se los van a mandar de regalo y acaban cobrándoles, perdón, doña Laura, hay algunas personas que se los tratan de obsequiárselos y les dicen que les van a cobrar el envío y les cobran 2,000 pesos. Y es un aparato muy malo porque es total y absolutamente plano. Un aparato auditivo no puede ser así. Yo creo que tiene que ser exactamente como lo dijiste, Memo, como los zapatos. Que me quede perfectamente, que se ajuste a mi callo del dedo chiquito y al del dedo gordo, y que me calce como a nadie más le puede calzar. Son personalizados. Totalmente personalizados. Hoy día tenemos aparatos que yo puedo ecualizar para cada persona. El precio del aparato varía si tengo solamente 2 bandas de ecualización, solamente graves y agudos, o si tengo hasta 16 canales de ecualización. Va a ser mucho más fina la adaptación del aparato auditivo. De tal manera que, por favor, no compren en cualquier tienda. Compren donde haya un audiólogo que les prescriba, es decir, que les recete, con una receta que tenga cédula profesional, de especialista en audiología. Y ojo, que diga su número de certificación en el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. En ese momento, ustedes podrán estar tranquilos de la prescripción que les hagan del aparato auditivo. Maravilloso e importante comentario del doctor Ignacio Mora Magaña. Muchísimas gracias. Así que, auditorio, no vayan a donde dicen les vendemos aparatos para sordera. Por favor, no lo hagan. Escuchen mejor la voz calificada del doctor Ignacio Mora Magaña y con otra extraordinaria voz de Mayra, la enfermera Mayra, que qué bonita voz. Adelante. Otra llamada telefónica, quienes lo hacen al 5536-8989. Bueno, nos pregunta el señor Fernando Alonso Campo de la colonia Marte que si él ya diagnosticó que un niño no va a oír, entonces, ¿cuál sería su pronóstico a corto, mediano y largo plazo? Bueno, contestar esta pregunta no es fácil. ¿Su nombre, perdón, del señor? Fernando Alonso. Del señor Alonso. Don Fernando, tenemos que saber, para que yo le pueda contestar apropiadamente, tengo que saber cuál es el grado de pérdida de bebé y cuál es el tipo de pérdida auditiva que tiene. Si es una pérdida de tipo anacusia, que anacusia no necesariamente es audición cero, sino es más allá de 90 decibeles de intensidad, va a necesitar muchas cosas ese bebé para trabajar. Entre otras, lectura labiofacial, además de adaptación de buenos aparatos auditivos. ¿Sí? Si es una pérdida media,
definitivamente va a necesitar aparatos auditivos, pero con que usted le grite lo va a escuchar. Y hay otros bebés que tienen una pérdida superficial, que solamente van a tener problema para escuchar cuando usted les hable en voz de susurro, quedito al oído, y ahí van a tener problema para oír. De ahí en fuera pueden variar mucho las cosas. No puedo ser más claro, don Fernando, porque me falta información, pero voy a dejar aquí en la cabina un teléfono y un correo para que usted se comunique y me haga llegar los datos de su paciente para que yo le dé la asesoría completa, con el mismo costo que está teniendo todas las consultas del día de hoy aquí en Radio UNAM. Muchas gracias. No dejen de comunicarse 55 36 89 89. Doctor Ignacio Mora, después de las múltiples llamadas que hemos tenido afortunadamente, muchas gracias, auditorio. Yo tengo una duda. Vamos a pensar que el bebé no pasa la prueba del tamiz auditivo neonatal. ¿Qué sucede en ese caso? Oh my God. Difícil. No pasó la prueba el bebé. Cuando están a punto de salir del hospital, llega una persona y les dice, su bebé no pasó el tamiz auditivo. Miren, cuando bebé está en pancita de mamá, tiene líquido en el oído, del mismo líquido amniótico, aquel líquido que escurre cuando se rompen las fuentes. El oído de bebé está lleno de ese líquido, y eso puede ser responsable de que el estudio no salga apropiadamente. Si bebé se está moviendo mucho a la hora del estudio, si bebé está llorando, si bebé está chupeteando, todo eso pueden ser causas por las que la prueba no salga. También, si bebé no oye, puede que no pase la prueba. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, lo que yo hago con estos bebés es explicarle a los papás esto mismo que acabo de decir aquí, y a continuación les digo, debemos repetir la prueba en 30 días. ¿Sí? Yo tengo que tomar en cuenta otras opciones. Si bebé nació antes del tiempo, ¿qué tanto antes del tiempo para nacer? Y yo les doy un mes, mes y medio, 2 meses, a partir de ese momento, haciendo todas estas consideraciones para repetir la prueba. Y tengo que ver a bebé y ver cómo resulta la prueba. Y otra vez puede haber uno de dos resultados. Bebé pasa la prueba, bebé no pasa la prueba. Si bebé pasa la prueba, Fer, muchas felicidades, bebé no tiene problema. Si bebé no pasa la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer otro tipo de estudios para confirmar la pérdida de audición y conocer, ahora sí, Fer, el nivel de pérdida de audición que tiene bebé para poder estipular el grado de hipoacusia que tiene. ¿Sí? Y en el momento en que este tamizaje sale bien, mi bebé no tiene ningún problema, ¿es necesario hacer otro estudio de todas maneras? No, no es necesario, pero yo les pido a los papás que se comuniquen conmigo vía internet, correo electrónico, para darme pormenores de cómo va el desarrollo de bebé, particularmente hacia el final del primer año, el último trimestre, cuando bebé ya debe de empezar a pronunciar sonidos, primeras palabras, etcétera, para tener la apreciación completa y que yo pueda, como pretendo hacerlo todas las noches, poner mi cabeza tranquilamente en la almohada, porque sé que lo que he hecho, lo he hecho bien. Confesiones y confusiones. Estamos con el doctor Ignacio Mora Magaña. Qué oportunidad. ¿Se han dado cuenta de lo valioso del programa, de la emisión del día de hoy de Confesiones y Confusiones? Les aseguro que se van a evitar muchos problemas futuros desde bebés hasta adultos mayores. Estamos en el programa, no dejen de comunicar 55 36 89 89. Una última pregunta con respecto al tamiz. Nos estamos hablando y estamos comentando lo importante que es y los resultados y las repeticiones de la prueba, pero creo que no hemos hablado de algo que ahorita a todos nos altera. ¿Cuánto cuesta la prueba, doctor? Bueno, es que padre, ustedes hicieron la tarea, están haciendo pura pregunta buena, oigan. Fíjense, los bebés que nacen en instituciones oficiales no les cuesta la prueba. Wow. El gobierno federal, y lo digo así, el gobierno federal, y lo remarco porque
en este año no quiero hacer ningún señalamiento partidista de ninguna índole. Estoy diciendo, el gobierno, la Secretaría de Salud ha repartido un número muy importante en todo el país, aproximadamente 200 equipos de emisiones autoacústicas en todo el país para hacer pruebas de tamiz auditivo neonatal. Pero no son nada más 200 lugares en todo el país donde nacen bebés. Claro. Entonces hay una buena parte de lugares donde todavía no se hace el tamiz. Los 200 equipos se dieron para instituciones oficiales, donde no cuesta. De ahí en fuera pueden irse a un hospital privado o a otro hospital privado o con un médico o con otro médico audiólogo y hacer el estudio. Los precios son muy variables, pueden ir desde 750 hasta 3,000 pesos en un hospital muy grandotote que tiene nombre de idioma, ¿sí? Es que ahí puede costar 3,000 pesos el estudio, más o menos, aproximadamente, ¿sí? Y en otros lugares puede costar menos. El estudio que yo hago, el que yo hago, yo en mi consultorio con mis pacientes, cuesta 2,000 pesos. Pero si alguien habla de parte del doctor Carballido o habla de confusiones y confesiones, yo me comprometo a cobrar el 50% del estudio. Oiga, ¿y a dónde lo pueden llamar? Yo les voy a dejar fíjate que es bien difícil mi teléfono, casi nadie se lo aprende. Yo voy a hacer un ejercicio con Marifer. ¿Cómo empiezan los celulares en México, Marifer? 044 55 menos 1 54 menos 1 53 menos 1 52 39. Ese es mi celular. Y les voy a decir, el de la voz se llama Ignacio Mora, @yahoo.com. El doctor Ignacio Mora Magaña nos ha proporcionado una información vital. Ha sido muy solicitado sus respuestas ante las inquietudes del auditorio. Y ante tanta inquietud, y la verdad es que hay para rato en audiología y muchas cosas más, pues esperamos verlo al doctor Ignacio Mora Magaña nuevamente con nosotros. Lo invitamos desde este momento, nos pondremos ya después de acuerdo en las fechas, y pues que nos pueda permitir nuevamente que estés aquí en Confesiones y Confusiones. ¿Qué tal? Yo vendré, igual que hoy, con mucho gusto, a compartir esta mesa, este micrófono, con tan gentiles amigos, pero sobre todo las ondas hertzianas de Radio UNAM. Maravilloso. Estamos en Confesiones y Confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos para quienes gusten hacer la última pregunta, que es el tiempo ya se nos acaba. 5536-8989. Y Confusiones, muchas gracias. Última llamada que nos llegó al 5536-8989. La doctora Yoali Velasco Santiago la recibió. ¿Qué situación tenemos? La señora Carmen Monroy nos habla de Vallejo Poniente. Quiere saber si el doctor atiende tanto niños como adultos o solo niños, por el tema que se está tratando el día de hoy. Y la señora María Guadalupe Vázquez, que si puede repetir su correo y su teléfono. Con mucho gusto. Señora, yo me formé como médico audiólogo y atiendo niños, adultos y adultos mayores. Tengo, aparte, 18 años de trabajar con niños. Entonces, aunque puedo atender de todo, digamos que nuestra actividad preponderante es con niños, pero igual atiendo adultos y adultos mayores. Mi nombre es Ignacio Mora y mi correo es ignaciomora@yahoo.com. No lleva MX. ignaciomora@yahoo.com. ¿Y el teléfono? ¿Es? ¿Hacemos el ejercicio? No. ¿Hacemos el ejercicio? 55 54 53
52 39. Fernanda Martínez, ¿qué tal? Pues aquí muy impresionada con este tema, realmente siento que es algo que no se toca tan constante, como siempre en Confesiones y Confusiones, tocando este tipo de temas. Qué bueno que se comunicaron y pues nos escuchamos, el siguiente sábado. En los micrófonos acompáñanos con los teléfonos, maravillosas profesionistas. La enfermera Mayra Caballero Chávez, sus observaciones, ¿cómo se sintió con las llamadas telefónicas? Pues muchas dudas se resolvieron y pues también a nosotros nos aclararon otras tantas. Doctora Yoali Velasco Santiago. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Pues esperamos que se hayan aclarado todas las dudas. Y vamos por más, ojalá haya más preguntas. ¿Qué tal, mi querido Alfonso Solís, licenciado Alfonso Solís? Pues un tema importante, Memo. Creo que es algo, como bien dice Fer, que no es que no sea una de las preocupaciones, pero muchas veces se deja muy de lado, ¿no? O sea, estamos más acostumbrados a ver si el bebé trae una bacteria, trae un virus, que si trae alguna deficiencia genética, un síndrome de Down, por ejemplo, cosas así, pero nunca estamos como con esta parte. Creo que fue muy, muy enriquecedora esta charla. Doctor Ignacio Mora Magaña, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Con mucho gusto, nos vemos nosotros y con ustedes, queridos radioescuchas de Radio UNAM, nos escuchamos pronto. Saludos. Hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Soy Guillermo Carballido en Confesiones y Confusiones. Muchas gracias. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.